slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you. Hola, hola, bienvenidos a ateos y no ateos. Hoy un episodio errores bíblicos. Ojalá algún creyente pueda, desde su perspectiva de la fe, tal vez ayudarnos a entender ciertos textos que parecen un poco incoherentes. Veamos. Un saludo cordial, bienvenidos. Gracias a la gente que se va conectando, gracias a la gente que comparte esto. Recuerda, puedes seguirme en el resto de mis redes sociales, puedes comprar mi libro, está en Amazon. ¿Dónde encuentras todo esto? Éntrate al link que se encuentra en mi perfil. Así que, bienvenidos. Desde donde se van conectando. Puerto Rico, saludos, bienvenido. So remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. En las retransmisiones ya podemos grabar los comentarios, todo lo que escriben, así que todo lo que están escribiendo se va grabando. De esa manera, la gente podrá ser testigo de los mensajes de amor de los creyentes, quienes están iluminados por el Dios que suelen entrar a hablar en este canal. Así que ya podrán ver los respectivos comentarios, a quién les pertenece y qué clase de comentarios son. Bienvenidos. Perú, bienvenido. Atlanta, bienvenidos. California, bienvenidos. El tema de hoy, errores bíblicos. Vamos a conversar un poco sobre ciertos textos que se van encontrando en la Biblia que normalmente en la iglesia no te leen esta parte de los textos. Solo te leen lo que suele gustarle al pastor de turno. Entonces, de todas maneras es parte de la Biblia. Entonces vamos a leerlo y pues así analizar y ver por qué razón dice lo que dice, o tal vez estamos entendiendo de una manera equivocada lo que está escrito en este libro. Sí, el libro más famoso, el libro más vendido del mundo. Pero de cierta manera con muchas equivocaciones, muchas incoherencias. Según los creyentes mismos, malas traducciones, metáforas, historia. Bueno, eso es lo que nos cuentan los creyentes, ¿no? Hoy día vamos a analizar un poco, vamos a ver sobre eso. Buenas noches, ¿tú has estudiado teología? ¿Cuál? Porque la teología de un cristiano es distinta a la de un protestante, distinta a la de un mormón, distinta a la de un católico. La teología, la única ciencia que cambia dependiendo el cristiano que te lo esté contando. Así que mejor analicemos de alguna manera para ver si tiene algún sentido lo que dice la Biblia. Hoy es el segmento, se llama Errores Bíblicos. No se olviden, luego se retransmite en el TikTok rojo, así que sígueme en mi perfil o suscríbete, éntrate al link de mi bio y ahí pues podrás ver el resto de enlaces. Bienvenidos, linda noche, estamos por comenzar.
Muy amables la acogida. Hoy es noche de viernes y la gente veo que está animada a comentar, así que bienvenidos. La teología no es ciencia, es pseudociencia. Yo estoy muy de acuerdo. Así es. No se olviden desde dónde se conectan. ¿Desde dónde se van conectando? ¿Desde qué país vamos a conversar el día de hoy? Buenas. Buenas. Hola, ¿cómo vas? No, estamos bien, Ateo. ¿Cómo te va? Todo bien, hoy noche de viernes. Ahí queriendo leer un poquito bueno. la Biblia para ver si nos ayudan a entender. ¿De dónde eres? De República Dominicana. No es primera vez Franklin, que hablo contigo. de República Dominicana. Marín. Sí. Hemos tenido conversaciones muy, tú sabes, muy fluidas. Ah, ya, entonces tiene que estar grabado, Franklin, todo eso. Verás, estaba Sí. un poquito hojeando la Biblia y de cierta manera yo en otros capítulos de errores bíblicos he cogido versículos del Antiguo Testamento. Entonces me decían, no, es que el Antiguo Testamento no vale o el Antiguo Testamento no se toma en cuenta. Y bueno, una cierta serie de justificaciones de parte de los creyentes mismos. Entonces dije, perfecto, el Antiguo Testamento es parte de la Biblia. El que no quiera reconocerlo, bueno, es problema de cada quien. Pero había que escoger algún versículo del Nuevo Testamento. Entonces, al estar un poquito ojeando en Marcos, ¿sí? En Marcos estaba un poquito leyendo y aquí ha habido justo la parte que muchos creyentes suelen repetir. O sea, esta parte de aquí es donde los creyentes pues la asumen o la toman como personal para supuestamente justificar por qué razón ellos tienen la obligación de decir al resto sobre la palabra, aun cuando nadie les haya pedido. Entonces voy a leerlo un poquito y de ahí pues entramos en cuestionamientos o en análisis. En Marcos 16, del 15 al 18, rápidamente nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que el creyente, el que cree y fuese bautizado será salvo. Entonces este versículo es el que suelen repetir muchísimo para decir que tienen la obligación de pasar la palabra. O sea, esta parte del versículo muchos creyentes la hacen caso de manera textual. Entonces, al seguir revisando, me doy cuenta que en el resto dice que todo el que crea, pues, y sea bautizado será salvo. Y cuando beba algo venenoso, no le hará daño alguno. Entonces, ya que tomara serpiente en la mano, no le hará daño también. Sí, y más me llama la atención lo otro porque es más verificable. O solo que cualquiera tenga serpientes a la mano, ¿no? Entonces, como no es tan así, gracias por haberlo mencionado, pero el punto va a lo siguiente. ¿Tú eres bautizado? Sí. Dos veces. 2 veces. Imagínate, estás reforzado ese bautizo. En el caso mío, te cuento que yo también soy bautizado, porque justamente me bautizaron cuando no tenía uso de mi razonamiento. Me bautizaron a un año de edad, por ejemplo. Ahora, ya que eres bautizado, ¿significa que el veneno no te hace nada? Yo no sé, yo no he intentado con mi vida. Más que hayas intentado con tu vida, no sé si puedes intentar con tu lógica y con tu razonamiento, porque esto es parte de esto. Porque imagínate decir, tómate un veneno este momento solo para comprobar. Yo personalmente no lo haría. Sí, o sea, no te lo pediría. Pero
si razonamos un poquito, ¿a quién hago caso? A la Biblia, que dice que las personas que son bautizadas no les va a hacer efecto el veneno, o a un doctor que me dice que si me tomo veneno me puedo morir. ¿A quién hago caso? Al doctor. Tú sabes que Ya, te voy a decir perfecto. algo, Ateo Digital. Te voy a decir algo, Ateo Digital. Sabes que la escritura no es palabra de Dios, o sea, no fue el mismo Dios que le habló a sus discípulos. Simplemente fueron personas más analfabetas que nosotros que Allá, escribieron lo que perfecto. ellos Entonces, pensaban con eso yo que personalmente no tengo nada más que acotar y nada más que decir, más que todo al contrario. Con eso me deja súper claro, o sea, con razón está escrito de esta manera si son unos analfabetos sí, los que escribieron la Biblia. Ahí sí es entendible. claro, Entonces no tengo más claro, porque, que refutar porque porque sí me acuérdate, parecía ridículo que alguien venga a decirme que por ser bautizado y por ende ser salvo, pues el veneno no te iba a afectar. Entonces, al contrario, sí, agradezco mucho que tu razonamiento y tu lógica pues te haga entender de que el veneno sí puede matarte y lo que dice la Biblia, que supuestamente no te hace nada, pues es algo que está fuera de lo real. Así que, Franklin, no, te agradezco claro, no, muchísimo. Una linda noche. gracias. Seguimos avanzando. Una buena noche. Bienvenidos. Buenas Hola. noches, Señorita, ¿cómo estás? Hola. Qué gusto. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? De Bolivia. Bolivia. Bienvenido, Alexander. ¿Ateo o no ateo? Yo soy creyente. Creyente, Alexander. Te cuento que yo tengo un segmento en donde solemos leer ciertos versículos de la Biblia que normalmente no leen en las iglesias o tal vez no son muy populares, pero al final de cuentas son parte de la Biblia. Ujú. Entonces justo hoy estábamos leyendo uno, el cual es muy utilizado, pero solo una parte del versículo. El resto suelen no contarte normalmente la gente que predica. Entonces, en la primera parte del versículo es este muy famoso que dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero a renglón seguido nos dice que todo el que sea bautizado será salvo y a él no le hará efecto ninguna clase de veneno. Ujú. ¿A quién hago caso? ¿A la Biblia que me dice que ninguna clase de veneno me hará ningún daño? ¿O a la ciencia o a un doctor que me dice que el veneno me puede matar, aun cuando esté bautizado? Es que tendrías que ver quién es la persona que está leyendo la Biblia. Si es una persona que no entiende que la Biblia no es un texto científico de medicina, con seguridad que esa persona va a decir, ah, mira, la Biblia es una fuente de información que me dice que si yo me tomo un veneno y estoy bautizado no me va a pasar nada. Pero creo que la Biblia está escrita para gente inteligente, ¿sí? Para gente pensante. ¿Ya? Y una persona pensante no va a leer la Biblia, va a decir, ah, mira, la Biblia dice que si me tomo veneno no me va a pasar nada, solo porque soy salvo. Yo creo que hay que saber interpretar Entonces, ¿por qué correctamente lo que la Biblia razón? dice. Entonces, ¿por qué razón? Por ejemplo, lo que tú dices, tienes todo lo correcto. Cualquier persona inteligente se podría dar cuenta lo que es fantasía de lo que es realidad. Pero, a renglón seguido, regreso arriba, en cambio sí lo toman literal, que muchos creyentes se sienten en la obligación de predicar la palabra para que el resto conozca, aun cuando sea en contra de la voluntad de las otras personas. Entonces, esa parte, por ejemplo, si es literal, mira tú, renglón seguido, no estoy hablando de otro capítulo, de otro libro, nada. Solo 2 líneas más abajo, en cambio esa parte, como tú dices, ya no es factible. Lo que tú dices es lo correcto, o sea, No, es estúpido, es que lo que sin pasa es lo utilizar siguiente, esa mira, palabra, pero lo que dijiste es claro, es estúpido que alguien vaya y se tome veneno porque lo dice la Biblia. Pero ¿por qué razón otras cosas, en cambio, sí lo hacen como que la Biblia lo dice? O sea, ahí sí es la obligación porque la Biblia lo dice. claro.
Es que la Biblia tiene diferentes textos. En un texto científico, por ejemplo, tú vas a encontrar información científica. Sí, toda esa información está avalada por una evidencia científica. El caso de la Biblia no es un mismo texto científico. La Biblia tiene diferentes utilidades, ¿Es un ¿no? texto qué? Hay textos históricos, por ejemplo. Hay textos históricos, por ejemplo. Hay textos proféticos. Hay Vamos textos de los al que estamos evangelios y demás justamente cosas. analizando ahorita. Ujú. Marcos Que 16, del 15 al 17 leí. O sea, ya, mira tú, no he leído más. No he ido a otros libros, como te dije, no. Simplemente ya. leí 2 versículos. En ese caso, Sí. ¿qué es esto? O sea, lo uno, ¿por qué es aplicable y lo otro no, estando simplemente separados por un punto? No, no, no. A ver, te explico, ¿sí? Marcos, para empezar, es un texto del Evangelio, ¿sí? Son los 4 evangelios más famosos, tú sabes, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y Ya, dentro Nuevo de Marcos, Testamento, sí. lo que se hace es más o menos redactar cómo fue la vida de Jesús dentro de historia, ¿no? De la historia dentro de la tierra. Ahora, lo que te dice Marcos, si lees todo el fragmento, no solo los 2 versículos, ¿no? Si lees todo el fragmento, prácticamente está hablando sobre la incredulidad que tenían las personas que habían visto a Jesús resucitado, ¿ya? Pero Y eso que entonces tiene que empieza ver a... con al final de cuentas decirle, si tú eres bautizado y tú eres salvo, puedes tomarte veneno, puedes coger serpiente en tus manos, no te pasará nada. Es que lo que te está diciendo no es un texto así. Lo que te está diciendo es que si tú eres bautizado, nada va a generarte un daño. Pero ahora, si vamos a hablar de daño físico, lógicamente algo te puede causar daño físico, porque eres un ser humano que puede morir, al cual le puede hacer daño y demás cosas, ¿sí? Pero lo que se Perfecto. refiere a la Biblia es Entonces, prácticamente a entonces, un daño espiritual. o sea, daño espiritual no es cuando te tomas, porque para ser exactos, dependiendo la versión de la Biblia, porque cabe aclarar para la gente que nos está escuchando, la Biblia en sus distintas versiones tratan de acomodar de cierta manera, jugar con las palabras para tratar de que pase lo que está pasando ahorita. Entonces, por ejemplo, una de las versiones dice, cuando beba algo venenoso, no hará daño alguno. Y en otra versión Ujú. de la Biblia, pues exactamente dice, permítame leerlo, tomar en manos serpientes, si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. A ver, beber no tiene nada que ver con el espíritu. Sí. Entonces, claramente, tu interpretación, entiendo, estás defendiendo la Biblia, pero lo que dice el Sí. texto en las 2 versiones que al menos tengo ahorita a la mano para poder revisar, claramente no está hablando del espíritu, está hablando Ya, pero que ateo. supuestamente si una persona es bautizada y por ende salva, puede Ya. dañarse Pero ateo, por eso te físicamente decía, que no le ya. pasará nada. Pero por eso te decía que tienes que leer, o sea, de acuerdo al contexto del texto. Este versículo de Marcos no habla de a todas las personas bautizadas, por si acaso. No está hablando de las personas que en el futuro se bauticen y van a ser inmunes al veneno, porque más adelante tú vas a ver que también dice que pondrán manos sobre los enfermos y los sanarán. ¿Sí? Y un cristiano actual no puede hacer esto. De lo que está hablando O sea, todo este verás, capítulo tú es... déjame aclarar porque ya veo por dónde ve el asunto. ¿Tú qué tipo de cristiano eres? mm, no Porque hay sé cómo varios, ¿no? clasifica los tipos. Católicos, protestantes, mormones, adventistas, evangélicos. Y yo soy adventista, pero Ya. algunas cosas que no Porque me de gustan en la todas iglesia maneras, las he empezado a rechazar. porque de todas maneras, no sé si te pregunto o te digo en realidad, pero hay gente que sí piensa que puede ir y sanar. Tú claramente me dices, no, es que es ilógico, no es que una persona puede ir y sanar. Tienes toda la razón, pero sabemos que sí hay gente que predica, que dice y que hasta cobra por supuestamente hacer eso. Solo te cuento como Claro. anécdota rápidamente. Yo he tenido debates con pastores, los cuales me han dicho en el debate, o sea, imagínate, debate en el cual me han dicho, ¿sabe qué? Yo oro y las personas por las cuales rezo, por las cuales oro, les crece extremidades.
What the fuck. ¿Me entiendes? O sea, esto no es contra ti, Alexander, esto no es contra Bolivia, esto Claro, no es contra... Esto es justamente porque hay gente que esto sí lo toma literal. Entonces, claro, claro. claramente, eh, el objetivo igualmente es... Lo que tú dijiste de inicio me pareció más que preciso. O sea, Es que cualquier sabes, persona Ateo, mira, te con un trato de poquito explicar de esta inteligencia, parte. pues Ya, te trato de claramente se explicar va a esta dar cuenta parte que eso no se puede del... hacer. Sí, 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 te trato de explicar esta parte del texto. Sí, tú sabes, no sé si alguna vez has escuchado sobre la historia de los discípulos después del ascenso de Jesús. Sí, los discípulos todavía se quedan a hacer cierta misión dentro de la ciudad donde vivían, ¿no? Iban, sanaban Sí, sí. enfermos, sanaban ciegos, hacían ciertos milagros, ¿no? Excluyendo el hecho de si creemos o no en esas acciones, a lo que se refiere la Biblia es a la comisión que se le da a esas personas para ir, sanar enfermos, que si tomaban veneno no iban a morir y demás cosas, ¿ya? Este texto bíblico no es un texto que se refiere a todos los cristianos. Ahora, ¿No? a lo que tú me decías, ¿no? Hay algunos pastores que dicen que orando les crecen extremidades y demás cosas. Yo siempre he dicho que el peor enemigo del creyente es otro creyente, pero ignorante. Sí, porque yo veo mucho tus lives, me aparecen varias veces, así los estoy pasando y me aparece, a ver, voy a escuchar qué dicen, pero no lo que dicen los ateos, lo que yo escucho es lo que dicen los creyentes. Y escuchas un montón perdónenme la palabra, pero estupideces. Porque empiezan a hablar un montón de cosas, porque al querer defender a Dios, al querer defender a la Biblia, empiezan a cometer un montón de errores que la Biblia no dice. Y empiezan a decir cualquier estupidez para querer convencer a la gente. Entonces, yo te digo, si alguien quiere defender la Biblia o alguien quiere defender a Dios, no es un buen creyente. Porque un buen creyente sabe que Dios y la Biblia no necesita defensa. ¿Sí? Ahora, por otro lado, yo te digo, tú sabes por qué, y esto es lo que los ateos siempre dicen, ¿no? No hay evidencia de la existencia de Dios. ¿Tú sabes por qué no existe evidencia de la existencia de Dios? O sea, claramente porque los creyentes mismos, las características o dan las características de este Dios, que es justamente algo que está fuera de este tiempo, fuera de este espacio, sobre esta naturaleza, o sea, sobre lo natural. Entonces, Ya, pero eso no es claramente comprobable. cualquier Claro, eso no es cosa que comprobable. cumpla, cualquier cosa que cumple estas características, pues no puede ser comprobada. Claro, no es comprobable, ¿no? El hecho de que te digan, sabes que como está fuera de nuestra realidad, tendríamos que dejarlo a la imaginación. Sí, ahora Y yo te pongo un, prácticamente un, un eso es lo pequeño que dilema dice. para que lo analices. Sí, te pongo un pequeño dilema. La ciencia es fácil de creer porque al momento de leer un artículo científico lo que tienes es evidencia, ¿sí? Tangible. La evidencia tangible la puedes agarrar, analizarla, explorarla, ¿no? Estudiarla y poder sacar una Y conclusión porque es ojo, tangible. vale una aclaración en lo que tú dices. Esto de la ciencia que se vuelve tangible, comprobable, repetible y todo lo demás, parte desde el método científico. Aproximadamente Ujú. estamos hablando de 500, 600 años atrás. O sea, es muy reciente para lo que representa la civilización humana como Exacto. tal. Ya, ahora yo te digo, la ciencia no es un elemento que tú puedas elegir. La ciencia, no sé si utilizar el término, pero la ciencia es conocimiento obligado. ¿Sí? Te explico por qué es conocimiento obligado. Porque lo No, que pues por dice la supuesto. ciencia, lo que es la ciencia, es Es lo para que que es. entiendas ¿No? cómo Si te funcionan las dicen cosas. que, claro, si te dicen que el agua es una cuestión de hidrógeno más oxígeno, es, no hay donde Te, te me fuiste, Alexander. Bueno, me hubiera encantado seguir conversando con él. Ya nos estábamos saliendo un poquito del tema, ¿sí? Entonces, qué pena no poder, pero si te salen mis lives, ojalá en otra ocasión podamos conversar sobre ese tema que también, de cierta manera, hay momentos que conversamos largamente de otros temas. Hoy, errores bíblicos, ¿sí? Así que avanzamos. Veamos, hay un doctor en la sala. Ojalá se conecte y veamos qué nos dice. Vamos nuevamente, no se conectó.
pero volvió a mandar la solicitud. No, al parecer no se conecta, permítanme. No, no mismo. Vamos con alguien más. Bienvenido. Hola, buenas. Hola, buenas, ¿cómo estás? Bien, buena noche. Alexis. Alexis Creyente, dice tú. Tu nombre, o sea, ni a Sí, dónde. Estamos ahorita en un segmento que lo he denominado errores bíblicos. ¿Sí? Entonces, un poquito queremos analizar ciertos textos con los cuales normalmente no son muy populares el momento de predicar. O sea, no es el texto típico que encuentras al sacerdote dándote en la iglesia o a un pastor dándote en sus lugares de congregación. No, son textos que a veces, o mejor dicho, no sé si nunca los leen, y al parecer muchos creyentes recién vienen a enterarse de esos textos en canales ateos. Muchos casos he llegado a saber sobre eso. Entonces, el texto que estamos analizando es justo uno del Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces estábamos un poquito en Marcos y en Marcos nos encontramos con esta parte del versículo que es muy popular, en la cual decía que id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿sí? El que sí. creyere y fuere bautizado será salvo. Hasta ahí esa parte del texto lo repite muchísimo y mucha gente, basándose en ese texto, se da, se ha autodenominado un predicador y se encargan de dar la palabra de este Dios hasta en contra de la voluntad de las personas porque como su Biblia los dice, entonces ellos hacen caso a su Biblia. Pero el renglón seguido nos dice que el que crea será bautizado y será salvo, y cuando beba algo venenoso, no le hará daño alguno. Un poquito yendo a la realidad. ¿Quién tiene la razón? ¿La Biblia o un doctor que tranquilamente me puede decir, no, si te tomas algo venenoso, pues te va a hacer daño? Sí, el doctor. El doctor, efectivamente. Sí. Mira, Entonces lo que está aquí, te explico del texto que estás leyendo, que se llama Apéndice Canónico, que del capítulo 16 justo del versículo 9 en adelante, es un ya, texto añadido tardío. ¿Qué significa esto? Que no está escrito como por los mismos escritores de Marcos. ¿Y por qué añadido tardío? Porque se escribió para cerrar el Evangelio. Malamente, en el capítulo 6, que terminaba con el versículo 8, antes de que se eligiera como los textos bíblicos, todos los creyentes en ese momento encontraban que este Evangelio de Marcos no estaba bien finalizado. Entonces agregaron esto y en el concilio donde se dejan los textos, lo encontraron que es canónico, que está inspirado, pero lo colocan como apéndice canónico porque no es de los autores originales, es añadido tardíamente por otros autores. Alexis, ya que tú muy amablemente nos informas que esta parte que escogí yo como versículo justamente es un escrito añadido posteriormente fuera de los escritos originales eso me llamó la atención, para darle un cierre, un mejor cierre a esta parte, pero al final de cuentas, tú, no sé, ¿tú lo ves como un mejor cierre a esto? Lo que pasa es que, a ver, mira, yo te encuentro harta razón cuando tú dices que la Biblia tiene como muchos errores y son errores, ¿ya? Ahora, si lo entendemos desde
desde la ciencia son malos errores, porque no te llevan a la confusión. Si uno lo ve como voy a tomar veneno y porque estoy bautizado no me voy a morir, es un pésimo error haberlo escrito así. Ahora, esto será una interpretación que en general todo este versículo del 9 al versículo 20 te quiere decir lo mismo que te han dicho los otros textos, lo que te van a decir los textos más adelante, que es en general tú no morirás, pero no es que no mueres en la vida carnal, sino porque hay una resurrección. Ya, pero entiendo Ahora, desde la base prácticamente nos vamos no a salir un es poquito literal. del tema, pero te hago solo una pregunta rápida, Alexis. Te habla de una resurrección. Eso le veo en el mismo problema que lo que acabé de leer. O sea, sí, pero lo que pasa es que cuando habla de la resurrección no te habla de que anda y mátate, sino que si tú tienes fe, vas a resucitar después de tu muerte. No busca tu muerte, no andes buscando la muerte, sino que cuando termine tu vida vas a resucitar. Es fe, no se entiende o sea, como muchas cosas de la vida, lo que tú y lo que acaba de decir la otra persona, no se entiende por el método científico. O sea, hay cosas que el método científico le explica perfectamente, pero no todo lo explica perfectamente. O sea, lo que tú me dices es que se entiende mediante la fe. Sí. Pero prácticamente de acuerdo a estas características a la fe cristiana, claramente. Y a lo que estamos viendo, la fe prácticamente es lo contrario al entendimiento. Porque imagínate aceptar algo por fe, o sea, lógicamente me dices, no tienes que hacerlo, solo tienes que aceptar de que así va a suceder sin evidencia de lo mismo. Eso es fe. Eso es en realidad lo contrario al entendimiento. Sí. Pero, a ver, esto es, a ver, yo vuelvo como a explicar, lo he explicado muchas veces. Esto no es, esto es filosofía, no es método científico, ¿ya? O sea, el método científico te explica algo de la vida, te explica cómo se hacen algunas cosas. Pero perfecto, en la mente uno puede justificar, explicar cualquier cosa. En eso tienes toda la razón. No me queda más, Alexis. Gracias por la aclaración, gracias por el aporte y gracias por la paciencia. Que pases bonito, una linda noche. O sea, al parecer, sí es un error bíblico, después de todo. Y lo que, de cierta manera, hasta el momento he conversado y me tranquiliza es que los creyentes que se han conectado, por lo menos, no se estarían tomando veneno aun cuando hayan sido bautizados 2 veces, como ya se conectó una persona y nos comentó que fue bautizado 2 veces. Entonces, de esa manera, al menos eso. Entonces, avancemos y veamos qué más nos dicen de este texto. Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? De Colombia. Colombia, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? No ateo. No ateo, perfecto. Estábamos leyendo un poquito la Biblia. ¿Has leído la Biblia? Sí. ¿Sí? ¿Para ti la Biblia es algo literal o es algo metafórico? Todo texto escrito tiene una riqueza gramatical, ¿sí? Y por ende tiene muchas maneras muchos estilos literarios. Ya, eso no responde a mi pregunta. ¿Qué sería entonces la Biblia? ¿Cómo no? ¿Cómo no lo va a tener si tiene muchos estilos literarios? Tiene la metáfora, tiene el símil, tiene la alegoría. O sea, ¿sí? Lo que tú me estás diciendo es que prácticamente la Biblia depende de la persona que lo lea para que pueda entenderlo a su manera. Por esa razón, igual hay varias ramificaciones del cristianismo mismo. Una misma Biblia, un mismo Dios, pero diferente forma de interpretarla. No, más bien el problema es tuyo, que no tienes un conocimiento. ¿Tú sabes qué es una sinécdoque?
O sea, por eso estás tú aquí, para enseñarme. O sea, yo te voy a leer algo que me parece ilógico, incoherente y todo, pero me imagino tú, como si sabes, entonces nos vas a explicar y a instruir a la gente que estamos aquí para saber sobre eso. Entonces, por eso te pregunto, tú como eres el que sabes y tú me dices que tiene distintas formas de escritura la Biblia, fue mi pregunta directa. Por esa razón existen varias ramificaciones del cristianismo. Yo no soy cristiano, o sea, yo porque soy el problema es de ustedes, porque ustedes entienden a distinta manera y como les conviene a su Dios. Mismo Dios y misma Biblia. O sea, el problema no es mío. Así que, aclarado ese punto. Ahora yendo por el otro punto, lo voy a leer. Prácticamente tú me acabas de decir, no, hay unas partes que sí son textuales, hay unas partes que son metafóricas, hay unas partes que son históricas y ya, clarito esa parte de ahí. Para ti, claramente, dependiendo lo que se lea, pues tendrá una respectiva interpretación. Pues veamos qué sucede con esto. Estaba un poquito revisando el Nuevo Testamento, me puse en el libro de Marcos, ¿sí? Y en el libro de Marcos, pues, encontré este texto que es muy popular entre los cristianos y lo toman los cristianos muy literal. Entonces, por ejemplo, dice esto: id a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que cree y fuere bautizado será salvo, y más el que no creyere será condenado. Perfecto. Entonces, este versículo, claramente la gente cristiana, o sea, los que creen en Cristo, muchos lo toman de manera tan literal que se cobijan en este versículo y dicen que tienen la obligación de predicar la palabra de Dios, aun cuando vaya en contra de la voluntad de las personas que están escuchando. Entonces, como la Biblia lo dice y como Dios les manda mediante este texto, ellos lo hacen. Pero, y aquí viene el pero, por favor, a renglón seguido. Ojo, no me voy ni a otro libro, no me voy ni justamente a otras partes del texto, simplemente la línea que sigue. Entonces la línea que sigue dice: tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les dará daño. Esa es una versión de la Biblia. En otra versión de la Biblia decía: el que crea y sea bautizado será salvo, y cuando beba algo venenoso no les dará daño alguno. Y aquí va mi pregunta. Si justamente estamos en las mismas líneas, ¿por qué la una parte es literal y la otra no? O no sé cómo piensas tú. ¿Todo es literal? Es muy sencillo. Tú no sabes qué es una morfología. Y por eso tienes... Explícame tú. Una morfología o la morfología de las palabras es lo que conocemos como cómo evolucionan las palabras de acuerdo a los tiempos. Entonces, si tú tienes un exégeta que busca... Entonces, la Biblia está mal escrito para esta época. No, déjame hablar. Si tú tienes un exégeta que busca para, digamos, Bolivia o para Perú, que tiene un idioma, una idiosincrasia, tiene una manera de hablar... ¿Cuál es? Ya, ¿qué significa beber? ¿Qué significa beber? Pues ¿Qué significa beber? Beber es beber. Eso podemos aplicarlo en tal vez otros textos. Ahorita estamos claramente en 6 líneas de versículo. ¿Qué significa beber? Es muy sencillo. En tu país, ¿qué significa beber? Esto es muy sencillo. Mira, en tu país, ¿qué significa una pollada? No, justamente, es que esa no es la palabra. La palabra es beber. En Colombia, ¿qué significa beber? Beber es beber y es... Perfecto. ¿Qué significa veneno? Global, pero ¿Qué significa veneno? Una pollada en Perú es ¿Qué significa veneno? En Colombia es una fiesta. Esos son otros términos, pero justo aquí no dice pollada. O sea, no significa que en Colombia significa una cosa, en Ecuador otra y en Perú otra. Estamos muy claramente leyendo esto. ¿Qué significa beber para ti? Beber es beber, es consumir un líquido. Ya, perfecto. Entonces, hasta ahí vamos de acuerdo. Correcto. ¿Qué es veneno? Veneno es un líquido o una sustancia que te puede producir una reacción química en el cuerpo. Perfecto. Mala, para ser exactos.
Perfecto. Entonces, No creo que los necesariamente. dos términos, al menos estamos de acuerdo. Así que no estamos hablando de términos de polladas ni de nada, sino justo lo que dice aquí. De acuerdo a lo que dice aquí, y tú teniendo el mismo significado, y yo teniendo el mismo significado, quiere decir que una persona que es bautizada, si bebe veneno, ¿no le pasa nada? Si bebe veneno, no le pasa nada. A ver, el texto como tal dice, y beberán cosa mortífera y no les hará daño. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, resulta que en aquella época, por la persecución que había por parte del Imperio Romano, ¿Ya? muchas personas se les daba a consumir veneno, ¿sí? Porque abusaban de la confianza del forastero como tal, y más cuando sabían que se identificaban como creyentes. Entonces, la palabra que enseñó Jesús decía, y tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Bueno, resulta que en aquella época hubieron testimonios en las que tomaron cosas mortíferas y no les ocurrió nada. Si tú buscas en Hechos de los Apóstoles, No, estamos en cuando, este escúchame, versículo, por favor. sí, no, pero es Justamente un lo contexto, que trato de hacer es que no evadas. Ya me explicabas que supuestamente me no te estás estoy diciendo que en evadiendo, esa época los no, venenos, había no, ciertos venenos que no son tan mortíferos y por ende tomaban y no les hacía daño. no, escúchame, no, es contexto. En Hechos de los Apóstoles hubo una escena en la que Pablo iba a ser deportado a Roma para ser juzgado. Hubo ellos encallaron, ¿sí? Hubo, ¿cómo es que se le llama esto? Cuando ¿Por qué se naufragaron salen en el del mar. punto? ¿En serio es tan Escúchame, complicado tratar escúchame, mantenerse en lo que se trata de hacer? escúchame, Es que no, escúchame. yo no entiendo. Mira, Yo lo que quiero naufragaron entender en es el por mar, qué las dos primeras naufragaron líneas en el es mar, textual, por qué las dos primeras líneas es escúchame, textual y las otras dos líneas simplemente, como tú dices, no tiene que ser, al menos en la época, o al menos como quieras verle, ¿por qué no tiene que ser y lo anterior sí? es Ese es el porque tú punto. no entiendes que es una paráfrasis. Eso es lo que pasa. No entiendes que es una paráfrasis. O Ahora, sea, al final de cuando cuentas, uno entonces vuelvo a la mira, misma si tú, conclusión del yo lo que inicio. observo es algo, yo lo que observo Prácticamente, es algo. prácticamente Déjame lo que hablar, porque sucede es es que que la tú Biblia puede tienes, ser es interpretada que a quien le dé la gana de la tú, manera que quiera. no, escucha. ¿Tú sabes qué es una sinécdoque? No, ¿qué es una sinécdoque? Una sinécdoque significa una parte por el todo, y esto es un tema que tiene que ver Ya, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos leyendo? con los estilos gramaticales, escúchame. ¿Qué Tú tiene que como ver si una son persona, líneas siguientes? No te estoy hablando como tú quisiste hacer este momento. Ah, es que el libro de Hechos, otro libro. Ah, es que el libro del Marcos, otro libro. Ah, ahí sí son textos distintos. Estamos hablando de las no, mismas líneas de un versículo. Entonces, no, es ¿por que, qué razón? Justamente, ahorita estás dando términos muy interesantes que no tienen nada que ver con lo que estamos averiguando. ¿Para qué? como No que sé. no, Tal vez mira, te hace una ver más parte, mira, inteligente o quieres verte ¿cómo inteligente, hace? no sé. No, Pero para verme puedes inteligente, aclararlo. no, es que si no dejas de ¿Este texto explicar, está bien hecho o si no no? dejas de explicar, si no dejas de Este texto, explicar, es que no, entonces, es que estás evadiendo el tema. Haces no, no perder el estoy evadiendo tiempo nada. y puedo No, hacer pasar a otra persona que tal vez nos podría explicar. no estoy. ¿Sabes qué es una hipérbole? Es una exageración. Cuando un autor de un libro puede Entonces poner, vuelvo y un repito, autor de un libro puede poner llego a la misma miles de conclusión millones, y tú mismo escúchame, vas diciendo, no, sí, es que esto es lo de aquí, esto es lo de acá, ya perfecto. Entonces al final de cuentas, la Biblia, el versículo como tal, porque después de ujú. todo vos estás dando las características de la Biblia, Te lo voy perfecto. a decir desde El mi punto versículo de como tal vista, puede ser escúchame, justamente me vas a dejar, interpretado como quiera pero alguien. me dejas La decir Biblia algo. puede ser interpretada como quiera alguien, Es que sí o mira, no. todo texto escrito, cualquier persona lo puede interpretar como quiera. Perfecto. Y nadie tiene digámoslo, es inevitable, ¿sí? Mira, te voy a dar mi opinión,
Yo, por ejemplo, cuando voy a hacer una lectura, puedo leer cualquier texto, cualquier, digámoslo, a ver, cualquier eh, Biblia, por ejemplo, podemos coger la Dios habla hoy, la Reina Valera actualizada, la Reina Valera del 95. Yo puedo coger cualquier versión de la Biblia y no me afecta. ¿Por qué? Porque yo soy un exégeta, ¿sí? Yo manejo ese tema y no tengo el lío de que la Reina Valera 1909 diga, en principio crió Dios los cielos y la tierra, y la Reina Valera del 60 diga, en principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Porque yo manejo el tema de la morfología. Es que claramente un exégeta significa alguien que interpreta. Ahora, la interpretación justamente es a tu conveniencia. O sea, lo que tu interpretación por ejemplo, no es la misma que otro interprete el mismo texto. Lo que yo te voy a decir te va a enriquecer para lo que tú quieres desarrollar, ¿sí? Mira, cuando uno va a estudiar el texto bíblico, ¿qué es lo más recomendable? Ir al texto original. Entonces, para eso yo aprendí hebreo. Ahora, sácame de una duda. Entiendo tu punto. Claro. Sí. O sea, lo mejor es, voy al texto original. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué razón? O tu opinión. Porque mi objetivo no es hacerte caer. Si es que lo sabes, bien. Si es que no lo sabes, también. O sea, ese es el problema. No hay ningún problema por eso. La cuestión es la siguiente. Tú pides, ¿sí? Date cuenta, estamos hablando del libro inspirado por Dios. Correcto. Entonces, supuestamente, tú lo que estás diciendo es vayamos al texto original. En ese caso, significa que ninguna de las versiones, ninguna de las traducciones está bien hecha. Están bien hechas. ¿Qué es lo que ocurre? Cada traducción fue hecha para que la entendiese o la comprendiese una población específica que tiene un lenguaje específico, ¿sí? Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. No, es que no me cambies el ejemplo mismo. Simplemente explica el ejemplo con esto mismo, ¿ya? Sí, te voy a explicar. Para una población peruana que tiene una lengua vernácula, ¿entiendes en lengua vernácula a qué me refiero? Agradezco mucho tu intervención. Sale del tema totalmente. No, ¿quieres tomar un ejemplo? Toma el versículo que acabamos de leer. O sea, aplica lo que dices en el versículo que acabamos de leer y nos ayudarías a todos. Pero no, quieres justamente coger otros términos, otros estilos literarios, otra cosa para salir totalmente del tema. O sea, si vas a tomar el ejemplo, toma el ejemplo del texto. Sí, pero mira, lo que pasa es que tú estás... O sea, es fácil. Pero tú te dedicaste todo un día a programarte para acercar a las personas y no contabas con alguien que conoce el tema. Y como no supuestamente conoces, entonces habla del tema. Lo que no quiero es que te salgas del tema. Lo que no quiero es que te salgas del tema. Eso es lo que estoy evitando. ¿Quieres dar un ejemplo? Mira, perfecto. Donde vas a aplicar supuestamente lo que sabes. Perfecto. A ver, aplica el ejemplo en el texto. En el texto que estamos analizando, aplícalo. ¿Puedes? O coincidencialmente no puedes. ¿Quieres aplicarlo en otras cosas? Ahí sí quieres hablar justamente de términos que en distintas poblaciones un término significa una cosa, en otra. No tiene nada que ver. ¿Quieres aplicar tus ejemplos? Ya, aplícalo en el texto. ¿Puedes? Claro. Ya, entonces aplica lo que acabaste de decir en el texto. Correcto. Entonces, léeme el texto. Explícame qué es en lo que dices que falla. Ahora hubo alguien que dijo un texto tardío, ¿sí? El término técnico es espurio, ¿sí? Pero y al final de cuentas, igual. Eso lo dijo. Mira, escúchame, eso lo conocemos en crítica textual, pero los críticos textuales no somos tan... insensatos de decir algo de buenas a primeras. Lo que pasa es que cuando estudiamos desde la antropología nos damos cuenta que
hay un lenguaje oral, ¿sí? Una tradición oral. Entonces, claro, así parte en realidad todo lo que es la Biblia. Pero lo que quiero entender fuera en realidad, esto es más a fondo, fuera de que beber significa para los dos igual. Y correcto, para cualquier otra persona en cualquier lado de Latinoamérica. Eso estoy segurísimo. Veneno significa igualmente lo que es veneno para cualquier otra persona en toda Latinoamérica. Entonces aquí no aplica lo que tú estás tratando de decir. Ahora, yendo justamente a lo que ahorita coges y dices, a ver, esta parte del texto, como te digo, no es el objetivo ese, sino lo que quiero entender es, ¿por qué razón, aun cuando el texto es el mismo, ¿sí? O sea, el mismo libro, el mismo versículo y todo lo demás, ¿por qué una parte sí lo hacen literal, y se llenan la boca diciendo que es literal y que tienen que predicar la palabra aun cuando es en contra de la voluntad de la gente? Ah, pero la otra parte no, ahí sí hay que ser inteligentes. Porque lógico, o sea, y al contrario, no digo que hagan una estupidez de irse a tomar veneno. No, yo no digo eso. Lo que digo que justamente ahí nos damos cuenta de los errores que existen. De inicio dices, no, es que muchas versiones, tú mismo lo dices, van cambiando ciertos términos, ciertas palabras, porque son hechas para distintas épocas y para distintas poblaciones, pero prácticamente esta parte de aquí y este texto, no. O sea, las palabras son exactas, los significados son los mismos y claramente te está diciendo que si eres bautizado y te tomas veneno, tú puedes salvar. Yo me llamo Néstor. Mira, yo me llamo Néstor. ¿Tú eres Aurelio? No, yo soy ateo digital. No, pero tu así está nombre bien. normal, bueno, no lo... Ok, ya te entiendo. Bueno, mi nombre es Néstor. Entonces, resulta que el texto como tal hacía parte de la tradición oral. El texto más antiguo que conocemos del Nuevo Testamento es el conocido como la Didache. La Didache se escribió en el año 50 del primer siglo de nuestra era, entre el año 50 y 70. ¿Sí? A través del tiempo se incorporó. ¿Por qué motivo? Porque hacía parte de la tradición oral. Si la Biblia fuese un libro que coincidiera entre un autor y el otro, podríamos decir que eso es un libro, digámoslo, preparado adrede, ¿sí? Para nosotros los estudiosos del tema nos enorgullece que el texto tenga las imprecisiones que tiene, porque nos muestra que fue escrito por personas humanas que se equivocaban o que no tenían en cuenta algunas cosas. Entonces, claramente la Biblia, después de lo que tú mismo has dicho, no tiene nada de inspiración de Dios, ¿no es cierto? No, mira, escúchame, la inspiración de Dios sí la tiene, pero como el mensaje estuvo en manos de seres humanos, ¿sí? Estuvo en manos de seres humanos, por eso las imprecisiones. Ahora, cuando nos vamos a hacer un estudio antropológico y haciendo uso de un equipo interinstitucional de diferentes expertos, podemos comprender de que en la tradición oral encontramos una cantidad de coincidencias que nos permiten deducir, ¿sí? O sea, que el mensaje es unánime, que el mensaje es integral, es Néstor, unificado. No me queda más que agradecerte muchísimo. Gracias igualmente por la paciencia. Parte de lo que hago es tratar de que el tema no se desvíe tanto, pero es un tema que normalmente siempre se desvía, así que gracias igualmente por la paciencia. Escúchame algo, de pronto en otro escenario podríamos discutir el tema. Sí, en otro tema, claro, en otro tema, sí, tal tienes vez. Una meta en tu programa y de pronto lo que deberíamos hablar, de pronto destruye un poquito tu idea, lo que quieres plasmar. ¿Quién sabe? Posiblemente, pero al menos esta noche no sucedió. Así que agradezco muchísimo y me voy sin acotar nada más.
queden estas palabras grabadas. Esto se subirá después en la retransmisión. Es interesante ver una persona, él se autodenominó, es un estudioso de la Biblia, que de cierta manera acepta que la Biblia está mal escrita, pero aún así está inspirada por Dios. Y él mismo dice que lo coteja, lo une esta versión escrita con la versión oral. A ver, no sé si solo yo entendí de esta manera. Con la versión oral. O sea, si lo escrito está mal, cambiado, malinterpretado, aumentado, quitado, como pudimos escuchar en toda la conversación de este live, imagínense la versión oral. Una linda noche, ateos y no ateos. Nos estaremos viendo en una próxima transmisión. Un abrazo a todos.